¿Cómo están? Buenos días. Mi nombre es Bruno Alejandro Acosta Lucero, soy médico de Red Médica Segura y el día de hoy veremos el tema de lumbalgias en el primer nivel de atención. Para empezar, tenemos que definir a las lumbalgias como el dolor o malestar en la zona lumbar que está localizado entre el borde inferior de las últimas costillas y el pliegue inferior de la zona glútea, con o sin irradiación a una o a ambas piernas, y que esto a su vez comprometerá estructuras osteomusculares y ligamentosas, con o sin limitación funcional que dificulten las actividades de la vida diaria y que puede provocar que la paciente o el paciente presente un ausentismo laboral. Por tal motivo, representa el 60-70% de las personas adultas, o se menciona que al menos este porcentaje puede presentar un síndrome doloroso lumbar a lo largo de su vida. Se presenta, o en las personas menores a 45 años, representan una de las principales causas de limitación física y según el Instituto Mexicano del Seguro Social, constituye hasta el 2019 la octava causa de consulta en el servicio de medicina familiar. Por tal motivo, es un gran problema de salud pública en las sociedades occidentales porque tiene una alta prevalencia, tiene un impacto y una magnitud con una repercusión económica por el ámbito laboral y afecta a su vez a la misma población de esta edad laboral, generando un incremento del uso de recursos y pérdidas del día de trabajo. Factores de riesgo son diversos, las causas de las lumbalgias también son muchas, pero si enfocáramos en general cuáles son los más importantes, de acuerdo a la Guía de Práctica Clínica Mexicana, podemos identificar que el tabaquismo, la obesidad y o sobrepeso, la edad avanzada por arriba de los 50 años, el sexo femenino, el trabajo físicamente extenuante, la insatisfacción laboral y factores psicológicos, tales como la somatización, la ansiedad y la depresión, son los principales factores de riesgo a considerar para poder presentar una lumbalgia. Para analizar rápidamente qué es lo que ocurre con la columna lumbar, tenemos que evaluar cómo ocurre la fisiopatología de la misma y por tal motivo analizar la biomecánica de la lumbalgia en 4 sencillas imágenes. En la primera imagen vemos cómo hay un levantamiento con inclinación hacia adelante de un objeto del suelo, en donde por física vamos a analizar el peso del objeto y la compresión que hace la espalda para poder subir ese objeto. Entonces, hay distintos valores, los cuales no vamos a profundizar en esta diapositiva. Sin embargo, es importante mencionar cómo cada movimiento repercute en los kilogramos que estamos cargando conforme al porcentaje de la población afectada y los músculos que están limitando ese movimiento. Por eso, la evaluación de la columna lumbar se evalúa con 4 movimientos. Con el levantamiento con inclinación hacia adelante, con el levantamiento en cuclillas, con el levantamiento con inclinación hacia adelante y en semicuclillas, y con el levantamiento asimétrico lateral desde el suelo, en donde se evalúa en una población afectada cuál es el grado de porcentaje de afectación de la columna y qué músculos son los afectados en cada una de ellas. Por tal motivo, esta biomecánica repercute en esto, en donde los factores de riesgo, como el dolor lumbar anterior, el trabajo físico pesado, los que ya hemos hablado anteriormente, generan un aumento por la producción o el aumento de aglomeración de factores mecánicos, isquémicos e inflamatorios, que estos van a actuar conjuntamente provocando dolor de espalda baja, que a su vez esto va a generar una sensibilización central por una disminución del umbral del dolor, o por un aumento de respuestas al dolor, o por una respuesta de dolor más extendida, con un componente neurogénico del 7% y un componente nocioceptivo, o sea, sensibilidad, del 93%, que a su vez va a generar una lumbalgia aguda o una lumbalgia crónica. ¿Cómo vamos a delimitar esto? Por el número de semanas. Cuando la duración del cuadro clínico es menor a 6 semanas, es una lumbalgia aguda. Cuando es mayor a 6 semanas, es una lumbalgia crónica. La causa más frecuente, por lo general, de la lumbocitalgia o la lumbocialgia es una hernia discal lumbar en el 4%. Causas menos frecuentes es la estenosis, los tumores, las fracturas, las inflamaciones. Cuando el componente es nocioceptivo, la gran mayoría son lesiones benignas autolimitadas. Esto refiriéndonos a un análisis tanto del dolor como de los cuidados paliativos, refiriéndonos a lo que considerar. La variedad de causas de la lumbalgia son diversas. Sin embargo, podríamos estratificarla en esos 4 grupos generales. El primero es una lumbalgia mecánica, en donde hay una alusión mecánica que provoca el dolor.
como un dolor lumbar idiopático, una hernia discal, una enfermedad degenerativa del disco, la esterosis del canal medular, espondilolisis o espondilolistesis, fracturas osteoporóticas o fracturas traumáticas. Cuando la lumbalgia no es mecánica, puede ser por lo general por un proceso inflamatorio, en el caso de las espondiloartropatías, en donde hay aumento de autoanticuerpos por enfermedades reumatológicas que generan una degeneración en la columna lumbar, infecciosas como en el caso de la osteomolitis o el absceso epidural, tumorales con la presencia de diversos tumores óseos benignos o malignos o con metástasis vertebrales, y otros como las enfermedades hematológicas como el mieloma múltiple, el linfoma y la leucemia, la enfermedad de Piaget y otras enfermedades. En el caso de los psicosomáticos, refiriéndonos un poco a los factores de riesgo psicológicos, encontramos a los síndromes miofaciales o a la fibromialgia. Y otros que no se engloban en ninguno de los otros tres grupos es por algún dolor referido o por alguna enfermedad visceral, tales como la prostatitis, la endometriosis, la enfermedad pélvica inflamatoria, la nefrolitiasis, pielonefritis, aneurisma aórtico, por mencionar solo algunos. La clasificación, se va a clasificar la lumbalgia conforme al origen que lo causa, ya sea mecánico en el 90% de los casos o inflamatorio. En el mecánico, que es el 90%, es un inicio súbito que va a mejorar con el reposo y que empeora con el ejercicio, con el esfuerzo físico, y que no afecta en el estado general. Mientras tanto, el inflamatorio tiene un inicio progresivo, no es súbito, mejora con el ejercicio, empeora con el reposo y tiene una rigidez matutina con afectación del estado general. Por el tiempo de evolución, como les había comentado, es agudo menor a 6 semanas, es subagudo entre 6 a 12 semanas y crónico mayor a 12 semanas. Y entre ellos encontramos el recurrente, que es una recidiva tras periodo mínimo de 3 meses libres de síntomas. Según su localización, puede ser irradiado o no irradiado. Con irradiado nos referimos con afectación neurológica, como en la lumbociatalgia o sin ella, y en el no irradiado es una localización en columna lumbosacra o nalgas con afectación neurológica. Ahora, la evolución del paciente con lumbalgia va a ser aguda. Cuando es aguda, tiene un 50% de remisión del dolor en 7 días y el 90% de remisión del dolor en un mes. Ahora, el asintomático, pero que representa un porcentaje alto de recurrencias la misma. Por eso es importante considerar otros estudios o otros patrones necesarios para evaluar una enfermedad, como por ejemplo el perfil biográfico, o sea, los antecedentes, el perfil socioeconómico, el perfil de personalidad previa, la depresión y en el caso de que exista una patología orgánica previa. Que esto va a repercutir en que se convierta de una lumbalgia aguda a una lumbalgia crónica, presentando un dolor crónico, que en los dolores crónicos, por lo general en el paciente, va a repercutir en su estado emocional generándole estrés porque no sabe qué es lo que está pasando y por qué sigue con el dolor, y que a su vez puede llevarlo a cuadros depresivos mayores. Por eso es importante tener en cuenta todos los factores que involucran a esa patología. Ahora, de acuerdo a la guía de práctica clínica, nos dividimos al dolor inflamatorio o al dolor mecánico. Cuando el dolor es inflamatorio, por lo general, por alguna enfermedad autoinmune, normalmente se presenta a menores a los 40 años, con un tipo de inicio insidioso, con una duración de síntomas más de 3 meses, diurna de mayor a 60 minutos, con un dolor nocturno frecuente, con un efecto de ejercicio que mejora y con una hipersensibilidad en la articulación sacroiliaca, con pérdida en todos los planos de la movilidad de la espalda, con una expansión torácica con frecuencia disminuida y un déficit neurológico raro. Cuando es un dolor mecánico, se presenta a la edad que sea, con un tipo de inicio agudo, con una duración de síntomas menor a un mes o menor a 4 semanas, una rigidez diurna de menor a 30 minutos y no persiste un dolor nocturno y por lo tanto con el ejercicio físico aumente, con el reposo disminuye. ¿Qué tenemos que considerar para poder establecer el diagnóstico de al interrogatorio, en el cual factores importantes a considerar, a preguntar, son la edad, el sexo, la profesión, el inicio, las características, la irradiación, en el caso de que haya o no, qué fármacos utiliza, qué fármacos utilizó para disminuir este dolor, el tiempo de evolución y los síntomas de alarma. En segunda parte, la exploración física, en donde tenemos que evaluar la inspección, la palpación, la movilidad, una exploración neurológica, para ver que no exista algún daño medular que esté comprometiendo esta lumbalgia.
Y por último, las pruebas complementarias, que las pruebas complementarias involucran por lo general estudios de imagen, tales como radiografías de columna lumbar, y en su caso, resonancias magnéticas. Ahora, esto me parece muy curioso y muy interesante porque creo que es literalmente lo que tenemos que considerar en la consulta médica de primer nivel, en donde en el interrogatorio tenemos que preguntar cuestiones sencillas como el inicio del dolor, dónde se localiza, cómo es el dolor, o todas las características del dolor, factores que lo aumentan o lo disminuyen, si hay traumatismos previos en esta misma región, si hay factores psicosociales de estrés en el hogar o en el trabajo, factores ergonómicos que involucren la presencia de este dolor, principalmente con movimientos repetidos y con sobrecarga, si es la primera vez que le presenta este cuadro o no, y el análisis de datos de alarma. En los análisis de datos de alarma tenemos que investigar, por ejemplo, sospechando que pudiera ser cáncer, un antecedente de cáncer, una edad superior a 50 años, una pérdida de peso inexplicable o más de 10 kilos en menos de 3 meses, y la solicitud de consulta por el mismo motivo el mes anterior. En el caso de que sea una infección, pues que haya una presencia de fiebre por más de 48 horas por el aumento de las citocinas proinflamatorias o la presencia de factores de riesgo para infección, por ejemplo, en el caso de pacientes inmunosuprimidos o con infecciones recurrentes de algún sistema. En el caso de fracturas, el traumatismo grave o el traumatismo menor en mayores de 50 años, la presencia de osteoporosis o la toma de corticoides o esteroides de uso prolongado, el aneurisma de la aorta, ciertos factores de riesgo como el dolor no influido por movimientos o la existencia de factores de riesgo cardiovascular. En el caso de artropatías inflamatorias, pues la edad inferior a 40 años o el dolor que no mejora al reposo. Y en el caso de otras patologías más complejas, como el síndrome de Cauda-Equina, pues la retención de orina, ¿no? La anestesia en la silla de montar y el déficit motor progresivo. Ahora, esto solamente enfocándonos en lo que buscamos en el interrogatorio. Sin embargo, en la exploración física, pues tiene que ser dirigida a los datos obtenidos en el interrogatorio, en donde vamos a evaluar pues todos los sistemas, pero haciendo énfasis en la marcha, en la postura, en un examen de columna, en una movilidad y arcos dolorosos, en una evaluación neurológica y por supuesto la elevación de la pierna en extensión, o mejor conocida como la prueba de la ceja. Pruebas o estos signos son importantes porque nos empiezan a ayudar a diagnosticar radiculopatías en el adulto, como por ejemplo la LASEG, en donde literalmente extendemos la pierna o el miembro pélvico y lo subimos a una posición de unos 45 grados, presionando y pues, buscando la presencia de dolor, que al mismo tiempo la combinación de esa prueba sería el signo de Braggart, en donde hacemos un movimiento de dorsiflexión del miembro que estamos explorando y le preguntamos al paciente la presencia de dolor. En el caso de test de Faber, en donde literalmente hacemos una presión en la pelvis, en la parte y le pedimos que nos haga un 4 con las piernas, en donde hacemos una dorsiflexión de la rodilla y evaluamos la presencia del dolor al momento de presionar. Y el test de Trendelenburg, en donde el paciente va a caminar, vamos a evaluarlo a marcha, vamos a evaluar la marcha con un pie cojeando y con el otro pie cojeando, y también la marcha del equilibrio, valorando si no hay pérdida de este al momento del caminar en una distancia corta. ¿Cómo se evalúa el dolor lumbar conforme la presencia del dolor? Bueno, pues con el dolor en 3 características: el dolor sacroiliaco, el dolor facetario o el dolor discogénico. En el dolor sacroiliaco se clasifica en 4, en donde vamos a evaluar hacia dónde se irradia ese dolor. En el tipo A es hasta por encima de la región popitlea, al igual que en el tipo B es en la región popitlea y en la región inguinal, en el tipo C localizado exclusivamente en la región glútea, y en el tipo D en la región glútea y en la región inguinal ipsilateral. En el caso del dolor facetario, por lo general ocurre en la región dorsal del miembro pélvico, por lo general en las facetas femorales y de la extremidad. Entonces, conforme la localización de este dolor, pues podemos clasificarlo. Y en el caso del dolor discogénico, por lo general, es un dolor específico en la columna lumbar, en el espacio sagital de la columna lumbar, que por lo general puede o no haber compresión de algún plexo medular o de algún nervio que va a condicionar la presencia de irradiación del dolor hacia todo el miembro pélvico donde está generándose la lesión. Ahora, es aceptable realizar una radiografía si el dolor persiste durante más de 6 semanas. Normalmente, pues vamos a ver si con los medicamentos, con los analgésicos que ahorita veremos, pues remite. Pero si no, pues le pedimos una radiografía.
o si en caso de que haya una reagudización persistente con características distintas. Si a las 6 semanas la clínica persiste, lo aconsejable normalmente es hacer un análisis de reactantes de fase aguda y pruebas de imagen, como por ejemplo las que tenemos aquí abajo, donde tenemos una radiografía AP y lateral de columna lumbar y tenemos una resonancia magnética en donde también se muestra la presencia de la columna lumbar y podemos observar si hay lesiones o no. Ahora, el tratamiento. El tratamiento básicamente involucra 4 cosas. Los AINES, con manejo del dolor, con antiinflamatorios no esteroideos, tales como el paracetamol, el ibuprofeno o el diclofenaco. En su caso que no funcione, podemos ocupar opiáceos menores o mayores, conforme a la patología. También podríamos ocupar vitamina B, porque los complejos vitamínicos B1, B6 y B12 inhiben la transmisión del estímulo doloroso medular y por lo tanto disminuye la lumbalgia. Y por último punto, los ejercicios de higiene de columna, que involucran a algunos, dentro de uno de ellos, los ejercicios de Williams. ¿Qué medicamentos están indicados para la lumbalgia? Bueno, vamos a dar indicados los analgésicos, tales como el paracetamol, los 500 miligramos a 1 gramo cada 6 horas o cada 8 horas por 14 días, antiinflamatorios no esteroideos como el diclofenaco, la naproxeno o incluso el sulindaco, analgésicos opioides como el tramadol, que también podemos ocupar, relajantes musculares benzodiazepínicos como el diazepam o el clonazepam, que eso ya es como lo último que ocuparíamos para esa patología, el metocarbamol como un no benzodiazepínico y los antidepresivos tricíclicos como la mitriptilina o la imipramina. ¿Okay? Entonces, esos son como los más importantes de considerar, siendo obviamente los más relevantes los analgésicos y los antiinflamatorios no esteroideos, y así sucesivamente la cadena de medicamentos que podemos ocupar. Ahora, los ejercicios de Williams, pues, ¿cuáles son los ejercicios de flexión? En donde el paciente se solicita estar en una superficie plana y poder elevar la cadera, doblar las rodillas, hacer un movimiento de flexión y extensión, y al mismo tiempo hacer una extensión de los miembros pélvicos. Y en el otro lado, pues tenemos imágenes de los ejercicios de higiene de columna, en donde al paciente se le notifican de estos ejercicios para poder tener una columna sin problemas, ¿no? En donde podemos ver cómo el paciente tendría que acostarse, cómo tiene que sentarse, cómo tiene que sentarse al manejar, cómo tiene que cargar los objetos del suelo y cómo tiene que acostarse al momento de dormir, para hacer que la columna pues, esté derecha lo mayor posible y que las curvaturas no se vean lesionadas al momento de hacer algún esfuerzo físico. Por supuesto que se tiene que evaluar las medidas ergonómicas y también un aspecto importante considerar en el caso de los pacientes que cumplen jornadas laborales extenuantes, pues es el lugar del trabajo, en dónde se sientan, cómo se sientan, cuánto tiempo se sientan, etc. Entonces, esta higiene de columna es necesaria para todas y todos, pero siempre es considerando el ambiente laboral en el cual cada uno se desempeña. Y pues hasta aquí es el tema de lumbalgia. Si tienen alguna duda, comentario o algo que se pudiera complementar. Realmente nos enfocamos mucho en el tratamiento de primera atención. Sin embargo, igual todos los comentarios son bienvenidos y aquí están nuestras redes sociales y nuestros medios de comunicación para que en el caso de que presenten esta o alguna otra patología, pues podamos ayudarlos. Un gusto saludarlos y que tengan un excelente día.